Yo no sé si el título va a ser un poco, a lo mejor, negativo, por la palabra declive de la ciencia en la cultura mediática de letras, pero básicamente el perfil de la charla lo quería abordar respecto a qué se sabe de la divulgación científica como ciencia misma y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos detectando, ¿no? Qué es lo que estamos detectando respecto a por qué la gente tiene o no tiene interés y bueno, que estamos detectando efectivamente que no está teniendo interés. Y básicamente esta preocupación me vino cuando yo estuve en una estancia de investigación durante un año en Inglaterra y yo vi que allí uno de los temas principales de investigación, al margen de los temas científicos obviamente, era que estaban totalmente alarmados porque la gente joven no quería estudiar ciencias ni ingeniería. Ellos consideraban que eso era muy peligroso para ellos, era un debate que aparecía constantemente en la prensa y pensaban que, además fue muy curioso porque al venir yo de España, pues ellos siempre hacían referencia a España. Ellos consideraban que en el siglo XVII pues ellos básicamente tenían un imperio similar, tanto desde el punto de vista de territorio como cultural al español, es decir, no se puede decir si es mejor Shakespeare o Cervantes, pero ellos sí que hicieron una diferencia respecto a España y es, bueno, ya lo dijo esta mañana el profesor Fernández Rañada, pues gracias a algunos filósofos, como por ejemplo Francis Bacon, ellos consideraron que la ciencia era muy importante y ellos apostaron por la ciencia natural y consideraron que esa apuesta por la ciencia natural, que luego llevó a la revolución industrial, fue lo que hizo que la cultura anglosajona fuera la dominante y que en realidad los países anglosajones tuvieran un gran dominio no solamente de la ciencia, sino también de la economía, de la ciencia y incluso de la industria militar, ¿no? Ellos pensaban que con los datos que estaban teniendo y que ya mostraré, porque a pesar de ser profesor de periodismo he intentado poner algunos datos numéricos para demostrar exactamente ese declive, porque no es exactamente un juicio de opinión, sino que es algo que estamos detectando claramente. Pues ellos estaban viendo las estadísticas de China y de India, sobre todo del número de ingenieros y de científicos que estaba viendo en China e India, y además teniendo en cuenta que tanto en Inglaterra como en Estados Unidos la mayoría de los postdocs que tenían y de la gente que trabajaba en los laboratorios venían justamente de Asia, pues se estaban preguntando si el hecho de que sus jóvenes y mejores estudiantes estuvieran optando por carreras como Derecho o como periodismo o como sociología, pues si eso no les iba a pasar factura en un futuro desde el punto de vista también económico, pero sobre todo desde un punto de vista cultural. Bueno, pues a lo mejor alguien puede decir, bueno, pues ya era hora de que el siglo XXI fuera de Asia, pero como nosotros no estamos en Asia, sino estamos en Occidente, pues nos preocupaba ese problema, ¿no? Entonces, la aproximación que yo decía de la cultura mediática era por una curiosidad que habíamos visto, y era que respecto a gente que abordaba ese problema desde un punto de vista de la pedagogía, que tiene su sentido, diciendo que a lo mejor la enseñanza de la ciencia era muy complicada, que no se hacían suficientes prácticas, o que sí se hacían, o que los problemas eran muy difíciles. Nosotros considerábamos que la pedagogía era algo que era muy distinto en diferentes países. No se puede comparar los sistemas pedagógicos, a lo mejor de Estados Unidos, con los de Finlandia, con los de Noruega o con los de Corea del Sur. Y lo que sí veíamos era que todos los países occidentales y occidentalizados, esto incluye Corea del Sur o Japón, sí que tenían un problema en que la gente joven no quería dedicarse, no tenía vocación por la ciencia y por la tecnología. Por lo tanto, lo único que unía todos esos países, más que sus sistemas pedagógicos, eran su cultura mediática, porque sí que es cierto que tenemos una cultura mediática similar. Esa cultura mediática no es igual, por ejemplo, en China, ¿no? Antes de empezar a hablar de la propia cultura mediática,
bueno, pues quería diferenciar que no es lo mismo divulgación científica que periodismo científico, ¿no? En principio, la divulgación la deben de hacer los científicos y es un acto de persuasión, de proselitismo de su ciencia. Yo creo que eso es importante porque muchas veces el problema está en que los científicos no son conscientes que tienen que utilizar armas de la retórica habitual, que las que usan los políticos o las que usan otros, para persuadir de su verdad. Ellos creen, saben que Platón era muy contrario a la oratoria y a la retórica porque decía que eran dotes de persuasión y herramientas de persuasión tan poderosas que podían convencer de una falsedad, y Aristóteles siempre le respondía que bueno, que es cierto, pero que él veía un camino intermedio en buscar la verdad y cuando la tengas, persuadir de esa verdad, porque la verdad no emerge sola. O sea, los científicos piensan que es tan obvio que la ciencia es importante que no hace falta hacer proselitismo de ella, o que la ingeniería es tan importante que no hace falta hacer proselitismo. Y realmente, pues sí que puede hacer falta a la vista de los datos que tenemos, ¿no? Por lo tanto, es importante la divulgación por un lado, y por otro lado es el periodismo científico, que no voy a extenderme en eso, a pesar de que es mi área de conocimiento, que básicamente es la función de los periodistas, que muchas veces pueden ser críticos con la ciencia, porque los científicos afortunadamente son humanos y como todos humanos pues tienen sus problemas de corrupción, de endogamia o de malversación de fondos para los proyectos de investigación, y está bien que eso también esté destinado, haya una crítica de ello, como tiene que haber también una crítica de la cultura cuando los gestores culturales lo hacen mal. Tenía un jefe en la agencia EFE. Yo en EFE hice política, no ciencia, o sea, hacía política, y me decía, bueno, es que en cultura, pues si se malversa, pues es que da igual, porque la cultura, pues siempre el poco dinero que hay, pues siempre, hombre, pues no, es igual de malo malversar en un lado que en otro, ¿no? Y por lo tanto, a veces se tiene que hacer una crítica, y eso a veces los científicos no lo ven. A veces uno no sabe, y yo cuando fui periodista científico, no sabe si es bueno o malo hacerla, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del Gran Telescopio de Canarias, y así, bueno, como yo soy canario lo digo, bueno, pues es una instalación muy importante que tiene España, pero claro, para los científicos, para los astrofísicos, es muy importante que haya un telescopio. Ellos nunca lo van a criticar, pero a lo mejor desde el punto de vista periodístico sí que podría ser interesante abrir un debate sobre si es más importante invertir en un telescopio cuando hay telescopios espaciales o invertir en un acelerador de partículas, etcétera. Es decir, son debates distintos y son complementarios y no tienen por qué luchar unos contra otros, sino que yo creo que son complementarios, ¿no? En cualquier caso, hay varios elementos que nos indican este descenso del impacto cultural de la ciencia en Occidente. Uno de ellos, por ejemplo, es que por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 89 había 100 periódicos con suplemento de ciencia, en el año 96 ya había 35 y en el año 2006 solo había 10 periódicos con suplemento de ciencia. El suplemento de ciencia además no se puso por divulgar específicamente la ciencia, por dar una divulgación cultural mayor, sino porque se consideró que la ciencia tenía buena... Es algo que ahora no está nada claro. La ciencia tenía buena imagen y por lo tanto ayudaba a extender la credibilidad de la ciencia al resto de las noticias. Entonces era una fórmula de tú poder manipular políticamente o de pensar que el resto de las noticias que tú dices son verdad porque tú pones una gran cantidad de ciencia. Es una cosa, no voy a profundizar en ello, pero sí que ese era en principio uno de los intereses por publicar ciencia. Pero a partir especialmente de mediados de los 90, cambiaron muchas cosas, y una de ellas es la aparición de la serie Expediente X. Expediente X es la primera vez en la historia de Occidente en la que la visión esotérica de la realidad compite con la visión científica y además gana la visión esotérica. Esto no había pasado porque puede haber películas sobre magos o sobre magia, pero no la hacen competir con la ciencia, pero que compitan las dos versiones y que además gane la de la magia era algo nuevo, y mucha gente, especialmente en los países anglosajones, empezaron a preocuparse por esto.
Podría hablar mucho de la imagen que tiene la ciencia en el cine, porque nosotros cuando hablamos de medios de comunicación no solamente pensamos en la prensa. En este problema, para este problema en concreto de la falta de vocaciones, de interés de los chavales, la prensa es irrelevante, porque los chavales no leen la prensa. A nosotros nos interesa más el cine, y en el cine las películas que son para gente joven y que son de mucha taquilla, y las series de televisión, porque consideramos que es lo importante, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la imagen de la ciencia en el cine? Bueno, no voy a poner gráficos aquí, sino una cita de un periodista, de John Franklin. John Franklin fue el primer periodista que ganó un Pulitzer siendo periodista científico. Abrió el departamento de periodismo científico en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, y luego lo tuvo que cerrar, pero bueno, fue el primero que lo abrió. Y es alguien que estuvo durante casi 40 años dedicado al periodismo científico y vio esa evolución, ¿no? Dice John Franklin, dice: a principios de los años 70 la ciencia había perdido su aura y se estaba empezando a crear cierta tensión. A comienzos de este periodo se hizo una reposición de Frankenstein, una película basada en el libro de Mary Shelley, donde un científico loco por el poder usurpaba las prerrogativas de los dioses. Durante esa misma época, un grupo de investigación de Pensilvania estudió el crecimiento de las actitudes anticientíficas. Observaron que las personas que veían mucha televisión solían mostrarse en contra de la ciencia. Decidieron centrar el estudio en el seguimiento de índices de mortalidad de los diversos grupos profesionales representados en los programas de televisión. El resultado fue que los científicos presentaban el índice de mortalidad más alto de todos los personajes, con más del 10% de muertes antes de que apareciesen sobreimpresionados los títulos de crédito. Por regla general, en televisión el malo tiene que morder el polvo antes de que caiga el telón. Por tanto, el mensaje estaba claro: la ciencia, como el crimen, no sale a cuenta. El cine sigue aún la estela de Frankenstein. Pensemos, por ejemplo, en el caso de T. ¿Qué le querían hacer los científicos al pobre bichito caído del otro mundo? Pues lo querían diseccionar. ¿Y quién era el malo de Parque Jurásico? Por supuesto, el científico que ideó su creación. Mientras tanto, el periodismo iba cambiando. Cada vez era más difícil, más tarde incluso imposible, sacar tiempo y espacio para publicar buenos temas de ciencia. Los periodistas científicos combativos ante la ciencia cada vez tenían mayor ventaja a la hora de conseguir mayor espacio en los periódicos y promociones. Es cierto que la ciencia, por ejemplo en el cine, es un elemento literario que siempre se ha considerado bueno, pues como representa el miedo que tenemos a lo desconocido. De hecho, Frankenstein es el miedo que se le tenía a finales del siglo XIX a la electricidad, porque había unos experimentos que, bueno, les ponían los electrodos a los cadáveres y como consecuencia de los impulsos eléctricos los cadáveres se movían, y entonces era la primera vez que alguien veía moverse así un cadáver y consideraban que, bueno, pues podía hacer eso, y de ahí viene de ese experimento que era muy reproducido en muchos sitios. Se le ocurrió la idea a Mary Shelley de la novela de Frankenstein, ¿no? Durante los años 50, si nosotros vemos, por ejemplo, la película La Mosca y otras muchas series de Hollywood, el miedo era la energía nuclear, y entonces a través de experimentos nucleares realmente era cómo se transformaba el científico en monstruo. Por ejemplo, en el caso de la mosca, que el científico se convierte en monstruo, y en el caso, por ejemplo, de Spider-Man, pues hay diferentes versiones. Las últimas versiones que hemos visto es como consecuencia de la genética, que es el miedo del momento, ¿no? Entonces, es cierto que la ciencia se la considera, se la utiliza para representar un tipo de mal, y de mal desconocido. El problema es cuando estas películas tienen muchísimo éxito entre los chavales, como E.T. o como Jurassic Park, ¿no? Porque la imagen que se le da es muy negativa. Y claro, esto a nosotros sí que nos interesa, ¿no? Hay varias, yo no me voy a detener excesivamente en esto, pero sí que tenemos varios elementos que nosotros estamos investigando, en que estamos viendo que la superstición en estos momentos está venciendo a la razón. Bueno, pues hay un sociólogo como Barham que ha hecho diferentes estadísticas y piensa que efectivamente la ciencia ya no tiene interés. Entre ellos, por ejemplo, los elementos mágicos que aparecen en la prensa, que en estos momentos aparecen muchos más que en los años 50. Si nosotros vemos periódicos y hacemos análisis de contenido de los periódicos de los años de la posguerra,
después de la Segunda Guerra Mundial me refiero, y los actuales hay muchísimos más elementos mágicos, hay más programas esotéricos, más revistas esotéricas y de autoayuda, una mezcla entre ciencia y anticiencia, que son, por ejemplo, los programas que son muy peligrosos, de Iker Jiménez, etcétera. Es muy peligroso eso, más revistas esotéricas, como decía, y se ha pasado un poco. Y aquí a lo mejor las representantes de las editoriales a lo mejor no van a estar de acuerdo, porque es cierto que Harry Potter ha vendido mucho, pero sí que se ha pasado un poco del perfil de Tintín y el profesor Tornasol, o por ejemplo de los 7 secretos o de los 5 de Enid Blyton, que eran novelas en las que el método deductivo, lógico-deductivo aparecía en la literatura, a una novela como Harry Potter, que aunque es cierto que es interesante que por lo menos lean algo, peor es no leer nada. Harry Potter es muy interesante desde esta perspectiva, porque es la primera vez en literatura en la que la magia aparece que se enseña de una manera académica, es decir, hay una asignatura de pócimas, igual que puede haber una asignatura de química orgánica o de botánica, ¿no? Entonces está estructurada la magia de manera que se compara la magia con la ciencia académica, y además en Inglaterra en los países anglosajones hubo mucha polémica porque el decorado de la escuela donde estudia Harry Potter en la película recuerda al estilo gótico inglés de Cambridge y Oxford, ese estilo gótico inglés que es la seña de identidad de la academia, de la universidad inglesa, ¿no?, británica. Entonces hubo polémica, y de hecho hubo polémicas también en los titulares, los títulos de las películas, que aquí por supuesto esto no hubo, porque aquí tenemos otro debate, vamos, esas cosas no entramos en esos debates, pero por ejemplo en Estados Unidos se prohibió que la película, el primer libro de todos, que se llamaba Harry Potter y la Piedra Filosofal, que se utilizara el nombre de Piedra Filosofal, porque se consideraba que Piedra Filosofal era, bueno, tiene una tradición de filosofía, y no se podía poner a la magia la Piedra Filosofal. Y de hecho es muy curioso que en los diálogos de la película, para la versión americana y para la versión inglesa, pues tenían que cambiar el diálogo, porque no se podía decir en la versión americana Piedra Filosofal, y tampoco en la francesa. Aquí en España no sucedió absolutamente nada, pero es un fenómeno, no quiero decir que sea importante, pero es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno interesante también lo que pasa con la tecnología. Humberto Eco dice que en realidad la tecnología sustituye a la magia, y que verdaderamente la varita mágica de la Edad Media hoy en día es el botón, y que la gente le aprieta el botón de la fotocopiadora o del mail y no se interesa por los pasos intermedios entre el principio y el final, que es la base de la ciencia. O sea, yo a veces le digo a mis alumnos, es que lo importante de la ciencia no es el resultado, que es cierto que en periodismo el resultado es el titular, pero lo importante de la ciencia es el método de ir paso por paso. Es lo que realmente la gente ha perdido el interés por ese paso por paso. Entonces la gente le da los botones y se pone a rezar y a hacer unas cosas, a ver si me funciona hoy la impresora con el ordenador y no tengo problemas con el correo electrónico, pero no me planteo cómo funcionan las cosas, ¿no? Y no tienen ningún interés. Y de hecho, cuando nosotros en el periódico queríamos, porque había muchos ingenieros que nos llamaban para decirnos que por qué no salían noticias sobre ingeniería, sobre tecnología en el periódico, pues es que no tiene ningún interés. O sea, es que la gente no quiere saber cómo funciona un ascensor ni cómo funciona un avión, no lo quieren saber. Y eso es un problema, ¿no? Y luego otro problema, que yo no me voy a detener en él, pero que lo estamos estudiando también, es cómo está actuando o cómo está influyendo en la generación que está viendo televisión desde el principio, desde que son pequeños. Hay muchas investigaciones que abordan cuál es el proceso o cómo influye el que un niño vea televisión antes de empezar a leer. Eso es muy interesante porque los procesos, incluso el ajuste del ojo es distinto, y se está viendo que pueden disminuir la capacidad de abstracción. El proceso de lectura es un proceso muy abstracto, pero el proceso de ver imágenes no. Si los niños ven imágenes antes de leer,
pues se ha visto que pueden disminuir la capacidad de abstracción. Eso es muy complicado, se está intentando, hay muchas investigaciones en ese sentido, especialmente es muy interesante lo que se está haciendo, porque me resulta curioso, porque muchos investigadores están en Nueva Zelanda y en Australia sobre eso. Y si eso está haciendo que a lo mejor los científicos jóvenes tengan menos ideas radicalmente innovadoras, o que haya... Y luego hay otro punto de vista. Por ejemplo, en Alemania para entrar en la universidad hay una prueba de abstracción, de capacidad de abstracción pura, ¿no? Y ellos han visto que en los últimos años está disminuyendo esa capacidad de abstracción pura. Y entonces ellos consideran, bueno, pues sí, ¿por qué ocurre esto, no? Entonces, bueno, pues hay ahí toda una confluencia de elementos que a lo mejor a los chavales, si tú los enseñas a leer con imágenes, y todo es a partir de imágenes, una cosa tan abstracta como la ciencia, porque al final son fórmulas, es que ya no solamente lectura, es que la ciencia además es un lenguaje que es de por sí ya más abstracto que el propio lenguaje literario, pues ya se les va a complicar excesivamente, ¿no? Esto es muy polémico, porque tampoco podemos decir, como decía Fernández Rañada, no podemos caer en el tópico de pensar que las generaciones posteriores, lo que pensaban en la Edad Media, nunca seremos como los griegos, ¿no? Es que nunca lo superaremos. Bueno, pues lo superamos, ¿no? No podemos decir ahora que las nuevas generaciones van a ser peores. Es cierto que no ha habido grandes, tampoco querría meterme en este debate, a pesar de que en el libro sí me meto más, no ha habido grandes descubrimientos de cambiar teorías, pues desde el año 1953 en que se descubrió el ADN, ¿no? Porque toda la genómica, todo el genoma es una aplicación de la estructura del ADN. Internet es una aplicación de la mecánica cuántica, es decir, grandes teorías diferentes, pues no rompedoras, pero no sabemos muy bien si es que cada vez es más complicado, si es un tema, eso es muy difícil. Lo que sí que quiero decir es que los medios de comunicación, esto es un obituario. Un obituario es un género periodístico que es una especie de biografía que se le hace a alguien cuando muere. Es muy interesante porque podemos dar perspectiva. El periodismo la verdad no es un canal que nos dé mucha perspectiva de las cosas, y esto es un obituario en este caso de un científico que además era académico de la lengua, etcétera, ¿no? Pues ahí ven el espacio que se le dedicó, y en el periódico El Mundo, estaba yo ahí en el periódico, y aquí vemos, por ejemplo, un obituario que yo me negué a escribir sobre Betty Hill, la primera abducida por los extraterrestres, ¿no? Entonces, el obituario de Betty Hill estuvo entre las noticias más leídas durante casi una semana, y el de Rafael Alvarado, que además había sido un gran biólogo, no sé qué, no sé cuánto, catedrático de, no sé qué, zoología de vertebrados, no sé qué, algo así muy en la Complutense y tal, pues apenas fue leído, ¿no? Esto nos hace ver, pues que es importante, porque a veces los medios de comunicación eligen unas u otros elementos, porque no podemos perder de vista que los medios de comunicación son sobre todo un negocio, y que claro, no puedes hacer cosas que la gente no lee. Entonces, en este sentido somos como las editoriales, que a final de cuentas también son un medio de comunicación, es un medio de comunicación de masas también, porque afectan a mucha gente. Simplemente no quería dejar de hablar un pelín de periodismo. Quería explicarles que hay algunos elementos en periodismo, en la profesión periodística, que son importantes que lo entiendan, porque realmente condicionan cómo la profesión periodística, y en general los medios de comunicación, condicionan cómo se abordan los temas, ¿no? Uno de ellos es la objetividad, que ahí está entrecomillado, y está entrecomillado porque nosotros sabemos que la objetividad no existe, se lo decimos claramente a los alumnos. Nosotros no somos ordenadores, somos personas, y por lo tanto nuestro pasado nos va a condicionar. El pasado que yo tenga
de lo que sea, pues va a condicionar cómo yo voy a ver esa noticia. Lo que puedo aspirar es a la honesta subjetividad, pero nunca a la objetividad, porque siempre voy a estar condicionado por eso. Tampoco tenemos que ser neutrales, en ese sentido somos como un juez, es decir, el juez oye todas las partes y elige una, le da la razón a una. En un divorcio, bueno, pues le da la custodia a quien, de los niños a quien sea. Pues nosotros no podemos, por ejemplo, en un atentado, el caso clásico, ¿no? Pues siempre tienes que estar a favor de las víctimas, no vas a estar a favor de los terroristas, es decir, no eres neutral, tienes que tomar partido, normalmente por la víctima, por el débil, por el no sé qué. Ahora, el problema para la ciencia está en una de las características de la profesión, que es la imparcialidad. Lo que sí que tiene que ser el periodista es imparcial, igual que el juez. Es decir, el juez no puede ser juez de su divorcio, porque claro, forma parte. Yo no puedo ser ahora periodista de educación universitaria, porque claro, a mí siempre me parece que los profesores podríamos ganar más todavía y que podríamos tener, es decir, no sería imparcial si yo fuera periodista de educación. Pero con el caso claro de imparcialidad, por ejemplo, lo tiene el periodismo americano, que no deja que los católicos sean corresponsales en el Vaticano, porque consideran que no son imparciales. Y el Vaticano les contesta que si no eres católico tampoco eres imparcial, porque o eres o no eres. Es decir, ahí hay toda una... Pero en el caso de la ciencia, lo que se está debatiendo es si el periodista que tiene formación científica es imparcial o no. Entonces hay todas unas escuelas que dicen que no debe de tener formación científica, porque bueno, pues tienes una visión más global, porque no te sometes tanto a la autoridad del científico, etcétera. Y otros que consideran lo contrario, que consideran que si tienes una formación científica puedes entender mejor los contenidos, etcétera. Entonces, digo que ahí hay incluso una polémica sobre eso. Quiero dejar claro también que el periódico es un negocio, y es un negocio que se basa en dos elementos. El uno es en la publicidad y en la cantidad de dinero que ingresa. Si ingresa mucho dinero, tiene la posibilidad de tener, por ejemplo, periodistas especializados. Yo soy profesor titular de periodismo especializado. En la prensa regional apenas existe el periodismo especializado, no tienes posibilidades de especializar. Y la única manera es teniendo una buena fuente de ingresos. Y por otra parte, lo importante, igual que en una editorial, lo importante es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Porque, como parece que decía ayer en la comida, yo siempre digo que yo soy profesor de medios de comunicación de masas. Y el de masas lo recalco porque las masas pueden que no tengan la razón. La masa votó que se matara a Sócrates, o votó votó a Hitler, por ejemplo, ¿no? O en la propia Biblia aparece ¿a quién queréis que crucifique? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿No? O sea, queda claro que la masa puede que no tenga la razón, pero sí que tiene el poder. Tiene el poder democrático, eso me parece bien, el poder de elegir, y sobre todo el poder publicitario, el poder de compra. Por lo tanto, si tú sabes convencer a la masa, tú tienes un gran poder. Y ese poder nosotros, cuando los científicos nos dicen, es que ¿por qué titulas así? ¿Por qué lo haces así? Y yo digo, bien, yo sé cómo convencer a la masa, yo no sé cómo hacer la otra, yo sé cómo manipularlas y convencerlas. Y eso a mí me da un gran poder y no lo voy a perder. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso. Y otra cosa que a mí me interesa mucho tener en cuenta es que tanto los periodistas como los cineastas son de letras en general. Y de letras es muy importante en este contexto de las dos culturas, y ahora bueno, pues me van a permitir que le robe una diapositiva a Enrique Montero, que me mandó hace un tiempo, que me parece muy curioso, sobre lo que piensan la gente de letras de los de ciencia. Porque es cierto que ese pensamiento de como ellos consideran que son la ciencia está imbuido tanto en cómo seleccionan las noticias o cómo seleccionan los guiones de televisión, ¿no? Esto es una columna de Juan Cueto en El País, y dice, a estas alturas de la película educativa ya me sé de memoria todos los argumentos a favor de las humanidades y los suscribo uno por uno.
Incluso he participado en más de una manifestación callejera y he apoyado varios pliegos de firmas para mostrar mi rechazo ante la posible supresión de la filosofía, los latines, las artes, las culturas clásicas y demás dominios de letras. Solo se me ocurre una consideración muy poco académica y que hasta ahora no he visto mencionada como argumento a favor. Las humanidades quedan muy bien y dan mucha conversación en las cenas matrimoniales de los viernes, en las reuniones de los fines de semana, en las veladas de amigos y en cualquier sarao que se precie. Son la materia prima del viejo arte de recibir en casa. Tú invitas a gente de humanidades y tienes garantizado el éxito de la fiesta, aunque el catering sea una mierda y no haya suficiente whisky de Malta. Pongamos el ejemplo contrario. La mejor manera de estropear un fiestolín, como dice la divertida Fran Lebowitz, es invitar a su contrafigura, a un tipo de ciencias, a un bata blanca. El humanista en tu fiesta es capaz de hablar mucho y de todo, en plan transversal, multicultural, multimedia, disperso, ameno, comprensible y tal. Pero si el invitado es de ciencias, punteras y matemáticas, te arruina la reunión al cuarto de hora. Mientras el invitado de humanidades, novelistas famosos incluidos, salta la conversación de un lado al otro, sin preocuparse lo más mínimo por el principio de no contradicción, el invitado de ciencias es esquivo por naturaleza, permanece fiel a sus ecuaciones básicas, es silenciosamente arrogante, practica la conversación monotemática, corta en seco cualquier digresión no lógica, permanece riguroso todo el tiempo y al final casi nunca se emborracha ni suele formar porros. Es decir, esta concepción es una concepción que además, bueno, pues yo he vivido ahora en mi propio departamento, que es un departamento de letras, que consideran, bueno, yo, como anécdota, recuerdo cuando yo saqué la titularidad en periodismo, a pesar de que yo era licenciado también en periodismo y había hecho una tesis sobre periodismo, bueno, pues me dijeron que yo estaba contaminado y mi cerebro estaba contaminado por haber estudiado, por haber hecho químicas. Es decir, no es que yo fuera un infiltrado que intentaba meterme en el área sin haber hecho la titulación. Consideraba el tribunal que yo estaba contaminado y que mi cerebro estaba contaminado, ¿no? Y yo dije, bueno, yo no quiero que sea un mérito el haber hecho químicas, pero tampoco quiero que sea un desmérito si tengo la titulación, o sea, pero en ese sentido, en este país, las cosas funcionan a veces de otra manera. Simplemente para que vean que existe un efecto de que hay un descenso del interés por la ciencia, aquí he comparado dos eurobarómetros, uno del año 1992 y otro del año 2005. Voy a ir muy rápido porque tampoco quiero, simplemente para que vean que es cierto, ¿no? que esto se puede buscar en internet, eurobarómetro sobre europeos ante la ciencia, y vemos como, por ejemplo, los europeos muy interesados en la ciencia pues han disminuido, del año 92 a 2005, pues han disminuido los muy interesados un 18% en política medioambiental, un 12% en nuevos descubrimientos, un 5% en inventos y, en fin, y los no interesados en absoluto han aumentado. Es decir, han disminuido los muy interesados y han aumentado los no interesados, ¿no? Voy a ir rápido en esto porque tampoco quiero detenerme excesivamente. Vemos aquí también que me interesa mucho esto, las razones para el desinterés, ¿no? Y en las razones para el desinterés, la gente que no la entiende, por ejemplo, gente que no la entiende, pues entre las personas de bajo nivel educativo hay un 42%, jubilados 39, ¿no? En la edad de 25 a 39, el 22% no la entiende, y bueno, y los chavales aumenta, pero también puedo pensar que es que puedo pensar dos cosas, o que los chavales saben menos ciencia, o que el nivel de ciencias ha bajado, o que los chavales todavía no han tenido suficiente tiempo para estudiar ciencia. Me interesa más la segunda parte, la de no me interesa para nada, porque a mí me parece increíble que a los estudiantes contesten que no le interesa para nada la ciencia en un 37%, y que ese porcentaje sea mayor, por ejemplo, que el de los trabajadores manuales, el de los jubilados o el de las amas de casa. Es decir, que le interesa más la ciencia. O sea, que el porcentaje de que no le interesa la ciencia es menor en las amas de casa que en los estudiantes. O sea, están menos interesados los estudiantes. Y por edades, vemos como los más jóvenes, es decir, el rango de 15 a 24 años, son los que el porcentaje de no interesados por la ciencia es mayor. Es decir, son los menos interesados por la ciencia, ¿no? No es un problema tanto, por tanto, de enseñanza, de comprensión, como un problema de que no me interesa. No me interesa. A mí, como las encuestas siempre les tengo un poco de, bueno, considero que depende, a veces se puede incluso contestar lo políticamente correcto, como decía antes
Carmen, respecto a que, bueno, pues queda muy mal a veces decir que no me interesa la ciencia. Digo, yo prefiero el descenso de interés de matrícula, porque esto es lo que le interesaba perfectamente a Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, en España, en el curso, del curso 2000-2001 al 2005-2006, ha disminuido un 39% los matriculados en química, un 43% el de matemáticas, un 37% físicas y un 18% biología. En Gran Bretaña es similar, que es lo que yo siempre me preguntaba en el libro, cómo dos países tan distintos, en principio, está ocurriendo lo mismo, ¿no? En Gran Bretaña, pues tenemos que la química ha disminuido un 31%, en matemáticas un 24%, físicas un 13%, biología un 22%. ¿Y qué ha aumentado? Pues, por ejemplo, ha aumentado periodismo y comunicación audiovisual. Nosotros en mi universidad, claro, yo ahora estoy contento, porque ahora soy titular y podré ser catedrático, estoy acreditado, y de química es muy difícil para eso. A mí me viene bien, pero yo creo que si lo vemos globalmente como país, no sé hasta qué punto es conveniente que haya tantos titulados en ciencias de la información con la crisis que existe, ¿no? Y ha aumentado, por ejemplo, ha aumentado un 31%, en Gran Bretaña los Media Studies es un 43%, pues ha aumentado, en el caso de ciencias de la información, de 34.702 a 45.000 alumnos en esos años, ¿no? Otro dato preocupante, en el año 1965-66, en Gran Bretaña había 31.831 matriculados en física. Estamos hablando de hace más de 40 años, pero bueno, en el año 2004-2005, es decir, 40 años más tarde, solo había 14.000. O sea, Gran Bretaña había perdido la mitad de sus estudiantes de física. Vamos a ver el otro aspecto, ciencias sociales, ¿no? En ciencias sociales, en el curso 65-66, en ciencias sociales en toda Gran Bretaña había 28.000, que incluye economía, derecho, todo esto, ¿no? En el curso 2004-2005, solo en Media Studies, había 26.000, y además Media Studies allí es como ciencias de la información. Aquí hay diferencia entre ciencias de la información y otras licenciaturas que son exactamente periodismo, porque son minoritarias. Además, si aumentamos el journalism, que es el periodismo de aquí, pues 7.000 y pico, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es que allí se están cerrando departamentos. Se ha cerrado, en 2006 se cerró, por ejemplo, los departamentos de química del Queen Mary's de Londres, el King's College de Londres, las universidades de Exeter, de Dundee, de Surrey, y hubo un caso muy polémico, que es el caso de Sussex, que se cerró pese a tener 2 premios Nobel de química, ¿no? Esto, por lo tanto, es asunto prioritario en Gran Bretaña, es decir, bueno, la Royal Society, el gobierno británico, los medios de comunicación lo abordan constantemente, porque ellos creen que esto puede ser un grave problema. En España es diferente exactamente, porque en España los profesores son funcionarios, además no pueden ser trasladados de universidad, y lo que está pasando es que tienen menos alumnos, ¿no? Pero no se cierran los departamentos. Eso ahí en fin, lo puede ver desde algunos puntos de vista. Hay gente que dice que, bueno, que los profesores en las universidades españolas no hacen lo suficiente porque están contentos de corregir menos exámenes, porque al final cobran lo mismo y tienen menos exámenes, y otros que están diciendo que básicamente, realmente, bueno, pues que no se han puesto las pilas para defender en este sentido esto, ¿no? En fin, voy terminando ya más o menos, porque ya se me está haciendo, ¿no?, más o menos el tiempo. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de España. En el curso 2003-2004 había más matriculados en comunicación audiovisual, 11.000, o periodismo, 16.000, que en física. Pero es que en el curso 2005-2006 había más alumnos matriculados en ciencias de la información que en química, física y matemáticas juntas. Esto, al final de cuentas, puede ser un problema a la hora de querer cambiar un modelo económico, porque yo no sé en qué se va a basar el nuevo modelo económico, pero desde luego en los licenciados en periodismo va a ser muy complicado que generen un nuevo modelo económico, ¿no? O los licenciados en sociología, es decir, es que hace falta licenciados en física, en química, en matemáticas y en ingeniería, ¿no? Pero también hay un declive de los profesores, ¿no? Por ejemplo, profesores funcionarios, claro, fíjense que había más matriculados en 2005-2006, hay más alumnos matriculados en ciencias de la información que en química, física y matemáticas juntas. La suma pero sin embargo, profesores solo de física
hay 1.892, de química 2.361, de matemática 2.146. Y eso que he quitado áreas como bioquímica, como estadística, dafología, etcétera, porque son áreas que pueden dar, por ejemplo, en biológicas y tal, y aquí no he puesto la suma de biológica. En ciencias de la información, o sea, periodismo más comunicación audiovisual, hay 171. Es decir, y por ejemplo aquí vemos áreas, ¿no? Química orgánica, 632, química física, 658, física de la materia condensada, 241, geometría y tipología, 182. Vuelvo otra vez, estos son simplemente asignaturas. Periodismo y comunicación audiovisual son dos carreras separadas, solo 171. Es decir, si yo hago una tesis doctoral sobre Penélope Cruz, tengo más asegurada una cátedra universitaria que si la hago de física de la materia condensada o si la hago sobre mecánica cuántica. Y esto es un declive enorme de la ciencia, es un declive enorme que hay que valorar, porque es la realidad. Es decir, hay una demanda enorme de ese tipo de elementos, y aquí no ha habido una contestación respecto a esto, ¿no? Y ya termino un poco, bueno, pues con algunos datos en general de lo que significa esto, ¿no? Pues en Alemania, por ejemplo, en 2006 necesitaba 73.000 científicos e ingenieros, y que la economía alemana dejó de ingresar un 0,8% de su PIB por falta de científicos e ingenieros. En Estados Unidos, en el 75, generaba más doctores en ciencia y tecnología que toda Europa y triplicaba toda Asia. Y en 2005 solo China estaba a mitad de Estados Unidos ya, y lo sobrepasaría en 2010. En 2001 se licenciaron en China 220.000 ingenieros frente a 60.000 en Estados Unidos. Y según la Universidad de Stanford, la emigración China-India es la que mantiene la competitividad en Silicon Valley. En Corea del Sur, quien estudia ciencias o ingeniería, por ejemplo, no hace el servicio militar obligatorio, y ni aún así la gente estudia eso, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Pues sucede porque hay un problema de que la cultura dominante es la cultura mediática, y la cultura mediática es una cultura de letras. Entonces, hay un problema en ese sentido. Yo creo que por un lado es cierto que la ciencia y la ingeniería es difícil y el mercado no lo premia suficientemente. Una de las partes más polémicas de mi libro es cuando yo comparo el esfuerzo que tuve que hacer para estudiar periodismo con el esfuerzo que tuve que hacer para estudiar química. Lo cuantifiqué, y cuantifiqué que me costó 23 veces más estudiar química, pero el sueldo de profesor es igual, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a preocuparme a hacer 23 veces más? Ya solo a nivel de licenciatura, ya no digo otros, ¿no? Es decir, ahí hay un problema respecto a eso, pero lo que no podemos competir es con asignaturas como, por ejemplo, comunicación audiovisual, que tiene asignaturas como música fílmica, dirección de actores, diseño de escenarios, guión de cine, cine norteamericano. Pues si con esto te dan un título, yo como voy a estudiar termodinámica, ¿no? O sea, es que aquí esto es mucho más bonito, ¿no? Y bueno, yo no voy a entrar en esto, pero creo que el currículo para ser científico se ha hecho muy duro. En ese sentido se ha taylorizado un poco la ciencia, es lo que se llama, se ha eliminado el talento individual, y la gente brillante quiere ser ella misma el que tenga su... bueno, pues toda la gloria, ¿no? Una de las grandes cosas que tiene la ciencia es la gloria, ¿no? Y claro, hoy en día son esos equipos enormes en donde es muy difícil que uno pueda tener un protagonismo importante, y sí que ocurre ese protagonismo en cosas como el cine, como el periodismo, como la literatura. Esto está evitando que haya gente a lo mejor que se pueda poner. Esto habría que cambiarlo, y no me voy a detener más. Habría que cambiar posiblemente el currículo para ser científico, y sobre todo también la competitividad. Pero, y esta ya es lo último que pongo, lo que tenemos claros es que aquí tenemos una gráfica en la que vemos cómo después es un análisis de contenido de cómo se aborda la ciencia desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 90, ¿no? Y vemos que si la suma de noticias era positiva, estaba por encima del cero, y si era negativa, pues hacia abajo. Y vemos cómo, pues a partir de los años 70, bueno, aquí de la Segunda Guerra Mundial, con el consumo y tal, hubo una bajada del interés del acercamiento positivo, pero luego subió muchísimo, sobre todo porque en Occidente se consideró que gracias a la ciencia se había ganado la guerra.
Pero a partir sobre todo de los años 70 empieza a bajar esa reflexión y la forma en la que se aborda, en la que aborda la prensa, la ciencia, siempre va a seguir continuando negativa. O sea, la suma de noticias positivas más negativas siempre gana lo negativo. Este año 70 coincide justamente con cuando los periodistas profesionales se empezaron a encargar de los temas científicos, coinciden también con el auge de que no he entrado en esto, con el auge de la filosofía postmoderna y de la crítica a la ciencia, y coincide también con una serie de películas muy anticientíficas, y coincide un poco al final de eso, esa crítica que hizo Snow a las dos culturas, los de letras, lo lincharon prácticamente a Snow, porque Snow decía una cosa muy clara, ¿no? Yo creo que si uno lo lee, yo lo que he entendido no es que haya dos culturas, uno de ciencias y otro de letras, sino que hay realmente unos que son de letras y otros que son de ciencias y letras, porque mientras que los de ciencias pueden abordar las letras sin problemas, a mí no me costó nada estudiar periodismo viniendo de clínicas. Yo creo que es muy difícil que alguien de sociología o alguien de derecho se ponga a estudiar física. Entonces, el problema es que el que es global es el intelectual de ciencias, pero hay una corriente desde las letras por decir, bueno, es que no vas a ser superior a mí, porque como yo domino el conglomerado mediático, que es muy importante, yo controlo qué posiciones y qué pensamientos son los que se van a difundir. Y en ese sentido, pues creo que la ciencia y los científicos están luchando suficientemente, pues para, igual que unas minorías, por ejemplo las minorías sexuales o raciales, etcétera, han luchado porque su imagen en el cine sea mucho mejor, y por ejemplo hoy en día la película Lo que el viento se llevó, jamás la podríamos ver, esa imagen racista sobre los negros americanos, no se podría filmar una película como Lo que el viento se llevó. Los científicos tendrían que luchar porque esa imagen que aparece, por ejemplo, en el niño de Fidel, en el personaje de Fidel de la serie Aida, pues no se amplíe, porque está eliminando muchas vocaciones. Los chavales de 16 años no quieren ser Fidel de la serie Aida, y los científicos tienen que luchar contra eso. Los científicos tienen que luchar contra esos estereotipos y esos arquetipos de científico loco, de científico que quiere manipular a la sociedad, etcétera. Bueno, y con esto finalizo, y si tenéis alguna pregunta ya la hacemos después. Pedagógicos, a lo mejor de Estados Unidos, con los de Finlandia, con los de Noruega o con los de Corea del Sur. Y lo que sí veíamos era que todos los países occidentales y occidentalizados, esto incluye Corea del Sur o Japón, sí que tenían un problema en que la gente joven no quería dedicarse, no tenía vocación por la ciencia y por la tecnología. Por lo tanto, lo único que unía todos esos países, más que sus sistemas pedagógicos, eran su cultura mediática, porque sí que es cierto que tenemos una cultura mediática similar. Esa cultura mediática no es igual, por ejemplo, en China, ¿no? Antes de empezar a hablar de la propia cultura mediática, quería diferenciar que no es lo mismo divulgación científica que periodismo científico, ¿no? En principio, la divulgación la deben de hacer los científicos, y es un acto de persuasión, de proselitismo de su ciencia. Yo creo que eso es importante, porque muchas veces el problema está en que los científicos no son conscientes que tienen que utilizar armas de la retórica habitual, que las que usan los políticos o las que usan otros, para persuadir de su verdad. Ellos creen, saben que Platón era muy contrario a la oratoria y a la retórica, porque decía que eran dotes de persuasión y herramientas de persuasión tan poderosas que podían convencer de una falsedad, y Aristóteles siempre le respondía que es cierto, pero que él veía un camino intermedio en buscar la verdad
y cuando la tengas, persuadir de esa verdad, porque la verdad no emerge sola. O sea, los científicos piensan que es tan obvio que la ciencia es importante que no hace falta hacer proselitismo de ella, o que la ingeniería es tan importante que no hace falta hacer proselitismo. Y realmente, pues sí que puede hacer falta a la vista de los datos que tenemos, ¿no? Por lo tanto, es importante la divulgación por un lado, y por otro lado es el periodismo científico, que no voy a extenderme en eso, a pesar de que es mi área de conocimiento, que básicamente es la función de los periodistas, que muchas veces pueden ser críticos con la ciencia, porque los científicos afortunadamente son humanos y como todos humanos pues tienen sus problemas de corrupción, de endogamia o de malversación de fondos para los proyectos de investigación, y está bien que eso también esté destinado, haya una crítica de ello, como tiene que haber también una crítica de la cultura cuando los gestores culturales lo hacen mal. Tenía un jefe en la agencia EFE. Yo en EFE hice política, no ciencia, o sea, hacía política, y me decía, bueno, es que en cultura, pues si se malversa, pues es que da igual, porque la cultura, pues siempre el poco dinero que hay, pues siempre, hombre, pues no, es igual de malo malversar en un lado que en otro, ¿no? Y por lo tanto, a veces se tiene que hacer una crítica, y eso a veces los científicos no lo ven. A veces uno no sabe, y yo cuando fui periodista científico, no sabe si es bueno o malo hacerla, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del Gran Telescopio de Canarias, y así, bueno, como yo soy canario lo digo, bueno, pues es una instalación muy importante que tiene España, pero claro, para los científicos, para los astrofísicos, es muy importante que haya un telescopio, estudiar ciencias ni ingeniería. Ellos consideraban que eso era muy peligroso para ellos, era un debate que aparecía constantemente en la prensa, y pensaban que, además fue muy curioso porque al venir yo de España, pues ellos siempre hacían referencia a España. Ellos consideraban que en el siglo XVII, pues ellos básicamente tenían un imperio similar, tanto desde el punto de vista de territorio como cultural al español, es decir, no se puede decir si es mejor Shakespeare o Cervantes, pero ellos sí que hicieron una diferencia respecto a España, y es, bueno, ya lo dijo esta mañana el profesor Fernández Rañada, pues gracias a algunos filósofos, como por ejemplo Francis Bacon. Ellos consideraron que la ciencia era muy importante y ellos apostaron por la ciencia natural, y consideraron que esa apuesta por la ciencia natural, que luego llevó a la revolución industrial, fue lo que hizo que la cultura anglosajona fuera la dominante, y que en realidad los países anglosajones tuvieran un gran dominio no solamente de la ciencia, sino también de la economía, de la ciencia y incluso de la industria militar, ¿no? Ellos pensaban que con los datos que estaban teniendo, y que ya mostraré, porque a pesar de ser profesor de periodismo he intentado poner algunos datos numéricos para demostrar exactamente ese declive, porque no es exactamente un juicio de opinión, sino que es algo que estamos detectando claramente. Yo no sé si el título va a ser un poco, a lo mejor, negativo, por la palabra declive de la ciencia en la cultura mediática de letras, pero básicamente yo el perfil de la charla lo quería abordar respecto a qué se sabe de la divulgación científica como ciencia misma, y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos detectando, ¿no? Qué es lo que estamos detectando respecto a por qué la gente tiene o no tiene interés, y bueno, que estamos detectando efectivamente que no está teniendo interés. Y básicamente esta preocupación me vino cuando yo estuve en una estancia de investigación durante un año en Inglaterra, y yo vi que allí uno de los temas principales de investigación, al margen de los temas científicos obviamente, era que estaban totalmente alarmados porque la gente joven no quería
pues ellos pensaban, estaban viendo las estadísticas de China y de India, sobre todo del número de ingenieros y de científicos que estaba viendo en China e India, y además teniendo en cuenta que tanto en Inglaterra como en Estados Unidos la mayoría de los postdocs que tenían y de la gente que trabajaba en los laboratorios venían justamente de Asia, pues se estaban preguntando si el hecho de que sus jóvenes y mejores estudiantes estuvieran optando por carreras como Derecho o como periodismo o como sociología, pues si eso no les iba a pasar factura en un futuro desde el punto de vista también económico, pero sobre todo desde un punto de vista cultural. Bueno, pues a lo mejor alguien puede decir, bueno, pues ya era hora de que el siglo XXI fuera de Asia, pero como nosotros no estamos en Asia, sino estamos en Occidente, pues nos preocupaba ese problema, ¿no? Entonces, la aproximación que yo decía de la cultura mediática era por una curiosidad que habíamos visto, y era que respecto a gente que abordaba ese problema desde un punto de vista de la pedagogía, que tiene su sentido, diciendo que a lo mejor la enseñanza de la ciencia era muy complicada, que no se hacían suficientes prácticas, o que sí se hacían, o que los problemas eran muy difíciles. Nosotros considerábamos que la pedagogía era algo que era muy distinto en diferentes países. No se puede comparar los sistemas